Hola, Dios te bendiga. Soy el pastor Jaifer Morales, pastor de Casa de Bendición, y quiero darte la bienvenida a nuestro canal de YouTube. Aquí encontrarás palabras de edificación para tu vida, estudios bíblicos, predicaciones, y juntos podemos disfrutar de lo que Dios ha servido en la mesa. Y hoy vamos a estar compartiendo en el volumen 1 que dice ¿por qué la Biblia es relevante para quién? Para mí. Vamos a hablar de que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Cuántos han escuchado por ahí que a veces cuando nosotros le predicamos el Evangelio nos dicen, no, pero eso que dice en ese libro no es cierto? Porque el enemigo busca opacar la veracidad y el poder que tiene la Biblia. El enemigo busca que el hombre no quede en contacto con ella, que el hombre no se apodere de ella y la convierta suya, porque sabe que una vez nosotros nos apoderamos de la palabra de Dios, el Señor comienza a obrar en nuestras vidas y pasamos de las tinieblas a la luz. Ya no le pertenecemos a Él, le pertenecemos a Cristo. Y vamos a comenzar la clase con el versículo para memorizar, que es 2 de Timoteo 3:16. Y el mismo dice, parte de la Escritura es inspirada por Dios. ¿Cómo fue? Toda la Escritura es inspirada por Dios. Implica que comienza ¿en dónde? En Génesis 1 y termina en Apocalipsis. Son 66 libros y toda es inspirada por Dios. Son casi 40 autores y todos fueron inspirados por el Espíritu Santo. Dice, y es útil, número 1, para enseñarnos lo que es la verdad y para hacernos bien lo que está mal en nuestras vidas. Y tercero, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Eso es Nueva Traducción Viviente. Por eso es que nos suena un poquito diferente. Nuevamente, según nos aprendimos, Juan 3:16, ¿qué dice? Porque de tal manera, para todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Nos vamos a memorizar 2 de Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarnos lo que es verdad y hacernos bien lo que está mal en nuestras vidas. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Amén. Yo creo que se la van a aprender rapidito. A manera de introducción, dice que nuestra educación a menudo influye en nuestra perspectiva de la Biblia. Para algunos la Biblia es un libro de gran tamaño que permaneció cubierto de polvo sobre la mesita de la sala. Para otros es solo un libro de buenas costumbres o sugerencias, o aún peor, de leyes anticuadas destinadas a impedir que nos divirtamos. Pero la verdad es que la Biblia es la palabra viva de Dios. No es un libro grueso que ponemos en la sala ni en la entrada de nuestra casa para abrir sus páginas y dejarlas allí pensando que de ese modo agradamos a Dios. No es un libro de fantasías y de cuentos. No son fábulas. No es como el cuento de la liebre y el conejo, que tiene moraleja. No, es aún mucho más profundo. Es la palabra viva de Dios. A través de esa palabra, Dios habla a aquellos que la escuchan y proporciona guía y dirección. En otras palabras, aquí está la palabra, que es el alimento, que es Dios hablando a nuestras vidas. Pero si nosotros no afinamos nuestros oídos y nuestros sentidos, pasa a ser un libro como cualquier otro. El valor está en que la escuchemos. El valor está en que la apreciemos. El valor está en que nos comamos el rollo, aunque amargue, porque después va a ser dulce, como dijo el profeta. Y vuelvo otra vez y dice, 3:16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección, para la instrucción en justicia. ¿Para qué? A fin de que el hombre sea perfecto, enteramente capacitado para toda buena obra. Perfecto en la medida de ¿quién?
a la medida de Cristo. Nos va forjando hacia la perfección de la medida de Cristo, a que cada día nos parezcamos más a Cristo, a que cada día busquemos agradarle más al Señor, porque Cristo agradó al Padre. Él dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento o complacencia. Él se gozaba de Cristo. Y la Biblia nos lleva a que nos parezcamos a Cristo. Vamos a ser justificados en Él. Pero el propósito primordial es que nos parezcamos a Cristo. Que caminemos como Él, que seamos como Él, que renovemos nuestro entendimiento como Él y que nuestra mente piense como Él. Amén. A veces la Biblia nos da esperanza y nos da aliento. Ese es el poder de la Biblia. Tiene poder para transformarnos. Cuando examinamos la relevancia que tiene la Biblia para nuestra vida hoy, hay una pregunta que tal vez tengamos que responder. ¿Cómo puedo estar seguro de que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Cómo puedo estar seguro de que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Cuántos de ustedes tienen cartas en sus casas? ¿Tienen tarjetas? ¿Tienen correos electrónicos o mensajes de texto que son especiales y que los has guardado porque te gusta recordarlos y te gusta leerlos? ¿No tienen? Amén. Yo tengo una maletita. Tengo una maletita de cuando yo era estudiante, por allá, por el 1980. Y tenía un enamorado en la otra costa de Puerto Rico. Y todas las semanas me llegaba una carta. Todas las semanas me llegaba una carta. Y yo las iba guardando. Y desde 1980 todavía yo tengo esa maletita con mis cartas. Esto era cuando mi esposo era poeta. Y son importantes para mí, por lo que representan. Así como yo atesoro esas cartas, también nosotros tenemos que atesorar las palabras de nuestro Padre Celestial, porque esto es palabra de Dios. No es un simple libro de reglas o una lista de mandamientos. No es un libro para azotarnos. No es un libro que tenga restricciones. No es un libro para que nos quite el gozo, porque hay muchas cosas que no podemos hacer. Es un libro que nos acerca a la presencia de Dios. Es un libro por el cual nosotros escuchamos a Dios hablarnos. Hablar a nuestros corazones, hablar a nuestro espíritu, hablar a nuestra alma, hablar a nuestra mente. Fue escrita por personas, ¿cierto? ¿A cuánto le han dicho eso? ¿Ah, sí, eso fue escrito por un hombre? ¿De qué forma nosotros podemos entender la Biblia si no es escrita por un hombre? ¿De qué manera podemos entender la Biblia si no hubiesen habido hombres de Dios que se dedicaran a traducirla de sus idiomas originales, del hebreo, del arameo, del griego, traducirlas al idioma inglés y del idioma inglés traducirlas a nuestro lenguaje, al idioma español? Hoy en día la tenemos en libros, la tenemos en el teléfono, electrónicas, la tenemos en las tabletas, en las computadoras, las tenemos en audio, que al que no le gusta leer o no tiene tiempo de leer, la puede poner en audio. Aquellos que les gusta estar conectados mucho con el Señor cuando van guiando, la pueden poner y la pueden escuchar. En estos días no tenemos excusas. La tecnología nos ayuda a mantenernos en contacto con el Señor. Al considerar la Escritura, verás que la veracidad de la Biblia se confirma a través de su contenido. Tiene 66 libros. Tiene más de 40 autores a lo largo de varias generaciones. En un periodo, si no me equivoco, fueron de 1400 años aproximadamente. Y su mensaje es consistente. Su mensaje se complementa. Su mensaje no se contradice. ¿Cómo es posible? ¿Cómo eso es posible? Si no bajo la intervención del Señor. ¿Cómo eso es posible? Si no es el Espíritu Santo guiando al ser humano para poder escribir la palabra de Dios. El primer tópico es la palabra de Dios es
es fidedigna. Fidedigna quiere decir confiable. Fidedigna quiere decir que podemos confiar en ella, que es segura, verdadera. En Isaías 7:14 dice, se encuentra el pasaje. Si tienen su Biblia pueden ir conmigo. Isaías 7:14. En el capítulo 7 de Isaías, Isaías le está hablando al pueblo porque el rey Acaz le está pidiendo una señal. Mas sin embargo, esta es la palabra que le dice Isaías. Muy bien. Voy a leer el del 13. Entonces Isaías le dijo, escuchen bien, ustedes de la familia real de David. ¿Acaso no les basta con agotar la paciencia humana? También tienen que agotar la paciencia de Dios. El 14. Muy bien, el Señor mismo le dará la señal. Miren o estén atentos. La Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cientos de años antes que Jesús viniera a la tierra, muchos detalles de la vida de Jesús fueron predichos en el Antiguo Testamento. Y uno de los más importantes es este. Cuando Isaías dice que Jesús vendrá de una virgen y esa virgen dará a luz un milagro. Un milagro. Y se llamará su nombre Emmanuel. Y entonces, ¿qué nos dice el Nuevo Testamento de esta profecía? Vamos a Lucas capítulo 1, verso 26 al 38. Yo les copié ahí solamente el 26, el 27 y el 34 y el 35. El 26 dice, en el 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado a Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. ¿A quién? A una virgen desposada con un hombre llamado José de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y el 28 dice, saludos, voy a leer la Nueva Traducción Viviente, perdónenme. Saludos, mujer favorecida, el Señor está contigo. Confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel quería decir. Mas el ángel le dice, no tengas miedo, María, porque has hallado el favor de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo y pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre y su reino no tendrá fin. Entonces María le dijo al ángel, ¿cómo será esto? Porque yo no conozco varón, era virgen. Y respondió el ángel y le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Lo predice Isaías a rey Acaz, el rey del linaje de David, y lo confirma Lucas, el anunciamiento del nacimiento de Jesús. Y ejemplos como este del Evangelio de Lucas y muchas otras profecías cumplidas dentro de la Biblia nos ayudan a saber que podemos confiar en lo que Dios ha dicho en su palabra. Así como María proclamó en Lucas 1:37, la palabra de Dios nunca hará de cumplirse, porque María dijo, porque ninguna cosa es imposible para Dios. Por lo tanto, yo les pregunto, ¿por qué es importante ver cómo las profecías de Dios se confirman a través de sus acciones muchos años después? ¿Por qué es importante? Porque comprueba la veracidad de la palabra. Porque comprueba que la palabra es veraz. Porque si lo que dijo en el Antiguo Testamento se va cumpliendo en el Nuevo Testamento, lo que se ha dicho en el Nuevo Testamento que aún no ha de pasar, pasará. Pasará.
en tu propia vida? ¿Qué has visto que hizo Dios, que ha hecho, que dijo que haría? ¿Qué promesa o qué palabra te ha dicho el Señor? No me la tienes que decir, pero recuérdala. ¿Qué palabra te ha dicho el Señor que ha venido a cumplimiento? Que tú has visto que se ha cumplido. Cada uno de nosotros tiene que tener una, por lo menos. Una promesa cumplida de Dios. Y si cumplió esa, cumplirá las otras. Número 2. La palabra de Dios es inspirada. Hay 2 porciones bíblicas que hablan de inspiración. La que acabamos de leer, 2 de Timoteo 3:16 y 2 de Pedro 1:21. La frase inspirada por Dios en el griego se llama theopneustos, que significa literalmente respirado por Dios. Así que la Sagrada Escritura fue exhalada por Dios e inhalada por las mentes de los hombres por obra del Espíritu Santo. Salió de la boca de Dios y fue absorbida por los hombres a través del Espíritu Santo para entonces poder plasmar el mensaje que tiene Dios para el hombre. Amén. Primero Dios se revela al hombre. ¿Qué significa revelar al hombre? ¿Qué significa revelar? Es mostrar algo que está oculto. ¿Verdad que sí? Ahora vamos a revelar el ganador del carro que tenemos allí parqueado en el estacionamiento. Nadie sabe porque está oculto. Pero una vez decimos el nombre, sale a la luz. Dios se reveló al hombre. Y luego que se revela al hombre, inspira al hombre para que el hombre reciba su palabra, la escriba y pueda pasar a toda la humanidad. Porque acuérdense que primero la palabra fue oral. Se repetía y se repetía y se repetía. Pero entonces, dirigidos por el Espíritu Santo, entonces vamos a escribirla. En diferentes tiempos, en diferentes años, en diferentes épocas, diferentes personas con diferentes oficios. Y Dios usa a cada uno de ellos, exhala su palabra, ellos reciben la palabra para que nosotros la podamos tener en el día de hoy. 2 de Timoteo 3:16, Dios inspiró su palabra, como dice, aunque fue escrita por muchas personas, pero podemos tener confianza en que estos escritores fueron testigos oculares directos de la obra de Dios. Los escritores del Nuevo Testamento eran discípulos de Jesús. Todos escucharon la palabra de Dios. Y si no eran discípulos directos, eran discípulos de sus discípulos. Y en 2 de Pedro 1:16 al 21, dice, Pedro hablando, porque les hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no siguiendo fábulas artificiosas, sino porque fuimos testigos oculares de su majestad. Porque al recibir de parte de Dios Padre honra y gloria, y desde la grandiosa gloria le fue dirigida una voz, este es mi Hijo amado en que tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz, dirigida desde el cielo cuando estábamos en el monte santo. Pedro les está diciendo que lo que él está escribiendo en su carta es porque él fue testigo, porque él vio, porque él estuvo, él vio las cosas que el Señor hizo. Él escuchó al Padre hablar, no se lo contaron. Y el Espíritu Santo lo inspira para que él dé a conocer lo que él vivió, lo que él experimentó. Y hermana Sonia, entonces, ¿qué sucede con los profetas y con aquellos que escribieron en el Antiguo Testamento? Continúa Pedro diciendo, también tenemos la palabra profética, que es aún más firme. Ustedes hacen bien en estar atentos a ella como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que aclare el día y el lucero de la mañana se levante en su corazón. Y hay que tener muy en cuenta, antes que nada, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque jamás fue traída la profecía por voluntad humana. Al contrario, los hombres hablaron de parte de Dios, siendo inspirados por el Espíritu Santo. En otras palabras, los profetas del Antiguo Testamento
Lo que ustedes conocen, porque le está hablando al pueblo judío, lo que ustedes conocen de los profetas del Antiguo Testamento, lo que está en la ley, eso es cierto. Porque eso también fue inspirado por Dios. Eso no lo pueden desechar. Porque lo que ellos dijeron, que ha venido a cumplirse en el tiempo de Pedro, es la palabra de Dios. Unos profetizaron y el otro afirma. Aquellos hablaron de lo que vendría y Pedro está hablando de lo que vivió y de lo que vio. Y si yo vi y yo viví, nadie me puede refutar que no es cierto. Amén. Y si nosotros escudriñamos la palabra y ella habla a nuestras vidas y ella nos cambia, nos transforma, nos guía, nos acerca a Jesús, y Jesús se hace presente y el Espíritu Santo se hace presente en nuestras vidas, nadie nos puede refutar. Y eso viene a través de la palabra. La palabra de Dios es inspirada, dice la experiencia que Pedro menciona, hace referencia a la instancia en la que él y otros oyeron a Dios hablar. Y Dios proclamó que Jesús es su Hijo. Como testigo ocular, Pedro sabía que Dios era el autor de su palabra. Sin duda, sabes que las palabras de la Biblia no fueron escritas solo por los seguidores de Jesús. Dios había inspirado a escritores mucho antes. Y en esta carta que Pedro escribió a los cristianos, él nos ayuda a comprender que esos escritos antiguos siguen siendo importantes, porque el Espíritu de Dios no solo le estaba diciendo a los profetas qué decir a su pueblo en ese momento, sino que también les estaba dando una verdad relevante para aquellos de nosotros que vivimos miles de años después. ¿Quiénes fueron los autores de la Biblia? Hablamos de 40 autores. ¿Nosotros conocemos a quién? Dígame uno. Marcos, Pablo, Isaías, Moisés, Juan, Pedro, Santiago, Josué, Daniel. Porque a veces nos preguntamos, ¿pero quiénes escribieron la Biblia? La mayoría de los libros de la Biblia es, como dice el pastor, ¿quién escribió el libro gordo de Petete? Petete. Son muchos de los libros de la Biblia que llevan el nombre de los autores. Hay otros libros, como en el caso del Nuevo Testamento, en los libros de Pablo, que Pablo era el que dictaba, pero entonces había otro que le escribía. Pero estaban ahí, uno a uno, inspirados por el Espíritu Santo. No solamente Pablo, sino aquel que escribía. También el Espíritu Santo estaba sobre él. Porque estaban bregando con la palabra de Dios. ¿Cómo puede nuestro testimonio personal dar a otros confianza en la palabra de Dios? ¿Y cómo está haciendo la palabra de Dios una buena obra en tu vida? ¿Cómo nuestro testimonio da confianza a los demás acerca de la palabra de Dios? Cuando nosotros vivimos la palabra. Cuando vivimos por el libro. Una cosita, no mentirás. Cuando nosotros no mentimos, estamos viviendo por el libro. No levantarás falsos testimonios. Cuando nosotros no levantamos falsos testimonios, estamos viviendo por la palabra. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando amamos a nuestros enemigos. Cuando no guardamos rencor en nuestro corazón. Estamos viviendo por la palabra. Y el que nos ve, sabe que la palabra se hace vida en nosotros. No solamente es viva, sino que nos da vida y nosotros vivimos la palabra. Primera de Tesalonicenses 2:13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Este versículo y otros confirman que la palabra de Dios es su mensaje y no es resultado de pensamientos humanos. La buena obra que la Biblia sigue haciendo en la vida de las personas es otra prueba de que la palabra de Dios es inspirada por Dios. El proceso de la Biblia, desde que fue inspirada por Dios hasta llegar a nuestras manos, fue un proceso largo.
El conjunto de libros que llamamos la Biblia también se le conoce como el canon. Y la palabra canon significa básicamente medida. Cada libro de nuestra Biblia reunió los requisitos de los antiguos judíos y los primeros cristianos como puntos claves en la historia. Ellos reconocieron que estas escrituras podían ser confiables como un mensaje auténtico de Dios a todos sus seguidores en todo tiempo. Aunque el contenido era aceptado, no era accesible para muchas personas por las barreras idiomáticas. Fueron mayormente escritas en griego y hebreo, y llevar estos contenidos a otros idiomas requirió toda una vida de trabajo. Incluyó recopilar y comparar manuscritos antiguos y analizar cada uno de manera crítica para recrear documentos fieles a los originales. Una vez recreados, los traductores aplicaron sus conocimientos para comunicar estos mensajes antiguos de tierras extranjeras en un texto que el lector moderno pudiera comprender. Por eso no es exagerado decir que personas han entregado su vida, incluso a través del martirio, con el fin de traducir la palabra de Dios a idiomas que la gente pueda reconocer, y el resultado de su esfuerzo diligente es una recopilación fidedigna que fielmente transmite el mensaje eterno de Dios a su pueblo. En otras palabras, esto no fue un proceso de 2 semanas, de 3 semanas, de 5 años, de 10 años. Eso fue un proceso de casi 1400 años. ¿Por qué? Porque esa recopilación había que leerla, había que evaluarla, había que compararla con los escritos que quedaban, que no eran muchos, porque muchos de ellos en las batallas y en las guerras fueron incendiados y se quemaron y se perdieron, y ahora lo que quedan son fragmentos de documentos. Pero con su conocimiento, con sus investigaciones, con la, la traducción oral, gracias, con las traducciones orales, con lo que se iba diciendo, más la inspiración del Espíritu Santo, la guianza del Espíritu Santo, estos hombres de Dios fueron evaluando cada uno de esos libros y bajo la dirección del Espíritu Santo, entonces se recopilaron. Hay muchos más libros de los que nosotros tenemos en la Biblia. Como el pastor estaba enseñando unas semanas atrás, están los libros apócrifos, que los libros apócrifos no nos dan mucho valor en cuanto a la teología, pero sí tienen valor histórico. Y nosotros necesitamos entender la historia para saber en qué contexto es que se está narrando lo que nos dice la palabra del Señor. Porque a veces muchos errores que cometemos es que queremos coger lo que se dijo hace 2000 años atrás y aplicarlo a la vida que yo llevo ahora, cuando la situación y el contexto es totalmente diferente. Por eso hay que estudiar la historia, por eso hay que estudiar la palabra, no simplemente leerla, hay que escudriñarla. Porque tal vez el significado que nosotros le demos adaptando ese pasaje bíblico al día de hoy, cuando se dio hace miles de años atrás, era mucho más poderoso para nuestras vidas que la aplicación que nosotros le podemos dar hoy. Estos hombres de Dios estudiaron la palabra. Estos hombres de Dios, muchos de ellos perecieron y murieron porque no se quería que se diera a conocer la palabra. Acuérdense que en un principio la iglesia fue perseguida. Y la palabra de Dios es consistente. Déjame ver dónde empecé. Ahí. Hebreos 1 al 2. A mí me encanta el libro de Hebreos. Aleluya. Gracias, Dios. Dios, habiendo hablado en otro tiempo, muchas veces y de muchas maneras, ¿a quién? A los padres por los profetas. En estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por medio de quien asimismo hizo el universo. Aleluya. Gracias a Dios. Está diciéndonos que en otro tiempo, mira, Dios viene hablando con el hombre. Dios viene hablando con la humanidad. Dios viene tratando con el pueblo de Israel. Dios viene tratando con la humanidad muchas veces. Y de muchas maneras.
Y utilizó los profetas para que trajeran la voz de Dios, para que trajeran el mensaje de Dios. Pero ahora nos habla de una manera más excelsa y más directa. Porque nos habló ¿por quién? Por el Hijo. Y eso fue Pablo. Dijo, ahora, en estos últimos días, ¿cuánto hace de eso? Casi 2000 años atrás. Y Pablo está diciendo en estos últimos días, nosotros estamos 2000 años después. Y todavía Dios nos continúa hablando. ¿A través de quién? A través de la palabra. ¿Y nos habla de quién? De su Hijo. Y a través de su Espíritu Santo. Y dice que lo hizo heredero de todo y por medio de quién, así mismo hizo el universo. Si lo dijo hace 2000 años atrás, 3000 años atrás, todavía hoy lo sigue diciendo porque eso no ha cambiado. Dios no ha cambiado. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y la palabra del Señor no ha cambiado. Y el que la cambia sea anatema. Este pasaje de Hebreos aclara que el mensaje de Dios, yo hablo mucho, perdón, que el mensaje de Dios y el mensaje de Jesús son uno y el mismo. Juan 1:1 presenta a Jesús como ¿quién? Como la palabra de Dios o la máxima expresión de Dios a nosotros. ¿Cómo empieza Juan 1:1? Oh, pero ¿dónde están los pentecostales aquí que leen la palabra? ¿Ah? Juan 1:1, ¿qué dice? En el principio, ¿quién era? El verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Él era en el principio. ¿Y quién es el verbo? Jesús. O sea, que Él está desde el principio, porque Él era Dios. Él estaba con Dios. Y Él creó todo con su palabra. Ay. De este modo, la Biblia también es veraz desde el punto de vista de la consistencia. Ese ha sido el mensaje. No titubea en su mensaje respecto a Dios, relacional que busca a su pueblo. Desde el principio es el mismo. El mensaje no cambia, es consistente. Está Cristo en Génesis y está Cristo en el Apocalipsis. Está Cristo en Génesis como Dios, un solo Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y dice en el principio era Dios y termina Apocalipsis. Y el Padre y el Hijo vuelven y son uno. Como estaba en el principio será en el final. La Biblia es consistente. No hay cambios, no varía. Jesucristo sigue siendo Señor. ¿Cómo ha usado Dios la Biblia para hablarte de manera especial? Si alguien me quiere decir, ¿cómo Dios te ha hablado de manera especial a través de la Biblia? Transformando la vida. Aleluya. Libro de Corintios. Ya dice que todos los días quiere volver a convertirse. ¿Sabe que a veces tenemos que todos los días volver al libro de Corintios a leer por lo menos un pedacito para que no se nos olvide? Y como ella dijo, la palabra la transformó porque la palabra de Dios transforma la vida. Hebreos 4:12. A mí me encanta el libro de Hebreos también. Porque la palabra de Dios es viva, eficaz, más penetrante que una espada de 2 filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aleluya. Es que nos transforma, nos hace así y nos cambia. Nos cambia. Donde hay muerte, da vida. Donde hay luz, da oscuridad. Penetra nuestra mente y cambia nuestros pensamientos. Cuando la dejamos entrar. Dice allí que entra el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos. O sea, que te llega hasta lo más profundo de tu cuerpo y te cambia. Llega el alma, penetra el alma donde están las emociones, donde están los pensamientos, donde están los sentimientos, donde está guardado eso que nos atrae o que nos empuja a aceptar o a acercarnos al mundo. Hasta allí Él entra y rompe y corta, nos corta esa conexión. ¿Para qué? Para que nuestra alma anhele al Señor. Para que nuestra alma busque al Señor.
para que nuestra alma y nuestro espíritu se unan y busquen al Señor, porque el espíritu es de Dios y pertenece a Dios y va a regresar a Dios, pero nuestra alma no. A nuestra alma hay que agarrarla y decirle: alma, te amarras y te vas conmigo detrás del Señor, porque es viva, tiene el poder que transforma nuestra vida y hace brillar la verdad en los rincones más oscuros de nuestra mente y de nuestro corazón. Porque hay áreas en nuestra mente que nosotros venimos acumulando, especialmente si no hemos nacido en el Señor. Lo que nosotros vemos, aprendemos. Cuando vamos creciendo, lo que nosotros escuchamos, vamos llevándolo a nuestro interior. Y eso pensamientos quedan bien escondiditos en la parte de atrás. Y a veces en ciertos momentos de nuestra vida hacen como psst, y tratan de perturbarnos. Pero la palabra de Dios llega hasta allí y extirpa todo eso y lo saca todo eso como si sacara un tumor y nos renueva nuestra mente y nuestro pensamiento. Pero tenemos que dejar que su luz brille. Los patrones de nuestros pensamientos y nuestras motivaciones experimentarán cambios duraderos solo cuando escuchemos la palabra de Dios y apliquemos sus verdades a nuestra vida. O sea que si no la ponemos por obra, estamos perdiendo el tiempo. Si no la dejamos entrar en nuestra vida, estamos leyendo por leer como si leyéramos las novelas de Corín Tellado que ya no salen. Eso existía. Pero cuando nos apoderamos de ella, se convierte en un alma poderosa. Se convierte en un alma poderosa. Yes. La Biblia es la palabra de Dios. Dios desea tener una relación con cada uno de nosotros. Desde la creación, a través de las generaciones y hasta en este momento. Él se ha esforzado de continuo por hablar a su pueblo. La Biblia, como la palabra de Dios, no solo es el fundamento de nuestra fe, sino un precioso tesoro para cada creyente. En sus páginas podemos descubrir verdades y aprender más acerca de la naturaleza y el corazón de Dios, nuestro Creador y Salvador. Aunque las palabras audibles de Dios son escasas hoy, Él todavía habla a su pueblo a través de la Biblia. Martín Lutero, una figura clave en la historia de la iglesia, dijo en una ocasión: la persona que quiera oír hablar a Dios, que lea las Sagradas Escrituras. En esencia, el acto de leer la Biblia nos permite oír cada día la voz de Dios. Quiere decir que si nosotros queremos que Dios nos hable, ay, Dios, háblame, yo quiero ir a la iglesia, háblame, Señor, háblame. Y el Señor te está hablando. A veces buscamos o esperamos que la persona que está en el altar o que la persona que está al frente sea la que nos diga un mensaje de Dios. Porque siempre pensamos que el mensaje de Dios tiene que ser bueno y agradable para nuestros oídos. ¿Verdad que sí? Pero ¿qué si usted pasa al frente y el Señor no le da una palabra buena y agradable? Y el Señor le da una buena cogidita de orejas y una buena reprensión. Nos arriesgamos a eso, ¿sabe? ¿Usted sabe que usted se arriesga a eso? A que usted pase al frente, esté buscando que el Señor le abra y usted pase al frente. Y usted está en pecado. Y el Señor le muestra a la persona que está ministrando y el Señor le reprenda. Entonces va a decir: esto no es palabra de Dios. Pero ¿sabe qué? En tiempo de dolor nos consuela. En tiempo de tristeza nos da alegría. En tiempo de desesperanza nos da esperanza. En tiempo de desobediencia nos corrige. Y nos habla fuerte porque nos ama. Pero tenemos que tener un corazón dispuesto a recibir lo que el Señor tiene para nosotros. Señor, háblame. Sí, te voy a hablar. Escucha la voz de tu Padre, que esté tu oído atento a las palabras del Señor. Y ahí puede que nos dé una buena reprimenda. Y es su palabra.
Y nosotros tenemos que decir, como decía el salmista, oh alma mía, alaba a Jehová. Recibiré, o como dijo Job, recibiré solamente lo bueno. De ninguna manera. Jehová Dios, Jehová quitó, pero él sea el nombre de Dios glorificado. Hablamos de la inspiración de las Escrituras. Hablamos de que fueron inspiradas por Dios. Hablamos que es la palabra de Dios que está impresa, que es la palabra de Dios que está impresa. Hablamos que la escribieron hombres inspirados por el Espíritu Santo. Hablamos que la palabra inspiración significa exhalada, que sale de la boca de Dios y fue capturada por la mente de los hombres. Hablamos que Dios quiere hablar con nosotros cada día. Hablamos que nos transforma, hablamos que nos cambia, hablamos que nos redarguye, que nos corrige, que nos dirige, que nos acerca a Dios. Hablamos que es consistente, que no cambia de principio a fin, es el mismo mensaje. Hablamos que su palabra es eterna, así como Dios es eterno y el Hijo es eterno. ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros? Dios nos ama y Dios nos quiere y Él nos da el libro de directrices. Esta es mi voluntad. Por eso es que este libro es tan valioso. Porque esta es la voluntad de Dios para el hombre. Lo que Dios quiere del hombre, lo que Dios espera del hombre. Es la luz. Es la lumbrera en nuestro camino. No la menospreciemos. ¿Qué nosotros creemos? ¿Qué creemos cada uno de nosotros? ¿Qué creemos en el Concilio de Asamblea de Dios? ¿Qué cree la Iglesia Casa de Bendición? Que toda la Escritura es inspirada por Dios. Creemos en la inspiración de las Escrituras. Que la Escritura de toda la Biblia son verbalmente inspiradas por Dios. No solo las ideas fueron inspiradas, sino que hasta la elección de las palabras fue inspirada cuando los escritores originales eran movidos por Dios para escribir lo que Dios quería que ellos dijeran. Por lo tanto, creemos que las Escrituras son la palabra de Dios y una manera en la que Él se revela a nosotros. Creemos que la Escritura es infalible, que todo lo que enseñan es verdad, fidedigno y que no fallará. Y creemos que la Escritura es la guía divina y autoritativa de nuestra fe, creencia y manera de vivir. Y la importancia de esta doctrina es, si no estamos de acuerdo con la noción de que toda la Escritura es inspirada por Dios y que por lo tanto es infalible y tiene autoridad, no tenemos una norma objetiva sobre la cual basar nuestra vida. Si no creemos que la Escritura es inspirada por Dios, que es infalible y que tiene autoridad, nosotros no tenemos un objetivo en esta vida, no tenemos quien nos guíe. Vamos sin rumbo, dejándonos llevar por nuestros propios criterios, porque ella es quien nos guía. En vez de tener una guía y confiable, todo se vuelve relativo e incierto. Sin embargo, como Dios no cambia, podemos estar seguros de que su verdad también permanece firme, imperecedera a través del tiempo y las generaciones y las culturas. A veces creemos que Dios está distante, que Dios no nos escucha, que Dios no nos habla, que Dios se ha olvidado de nosotros. Señor, tú no me escuchas, llevo tantos años orando por mi hijo y todavía no viene. Señor, llevo tantos años pidiéndote una casa y no la he recibido. Señor, llevo tantos años con esta enfermedad y no me ha sanado. Y creemos que Dios no nos escucha. Pero Él sí nos escucha. Y Él nos habla. Y Él nos responde. Y si buscamos en su palabra y le buscamos en oración, vamos a recibir la respuesta que nosotros estamos buscando. Que como yo le decía cuando teníamos los estudiantes de discipulado, que pueden ser 3 respuestas. Sí, no o espera. Sí, no o espera. O como le dijo a Pablo, cuando le pidió que le quitara el aguijón. ¿Qué le dijo?
Bástate mi gracia, que mi gracia sea suficiente. Pero siempre nos contesta. Así que cuando alguien les diga, ese libro, tú tienes, eso lo escribieron los hombres. Ahora usted se puede parar y decirle, ese libro que escribieron los hombres fue inspirado por el Espíritu Santo. Ese libro que escribieron los hombres transformó mi vida. Ese libro que escribieron los hombres me dio luz, me dio esperanza, me dio salvación. No es un libro cualquiera. No lo menospreciemos, ni dejemos que nadie le quite el valor, porque es la palabra viva y eficaz. Y es la palabra de Dios. Hola, sé que esta palabra ha sido de grande bendición para tu vida y quiero invitarte a que nos visites presencial a nuestras facilidades. Estamos ubicados en el 2525 de la Fortune Road en Kissimmee, Florida, 34744. O puedes comunicarte llamando al 407-483-7845. Bendiciones.